viaje de la transformación renueva tu mente y tu corazón. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí no solo para escuchar palabras, sino para permitir que estas palabras cambien nuestras vidas, transformen nuestros corazones y nos acerquen aún más a la voluntad perfecta de Dios. La vida cristiana no es un simple viaje, es una travesía hacia la transformación. Es un viaje de fe, de esperanza y de sanación, donde Dios nos lleva a través de dificultades para hacernos más como su Hijo, Jesucristo. En esta primera parte de nuestra predicación, quiero hablar de algo que está profundamente relacionado con nuestro caminar en Cristo, la transformación. No me refiero solo a una transformación exterior, no se trata solo de cambiar hábitos o comportamientos. Me refiero a la transformación que empieza en lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón. Dios no solo quiere cambiar lo que vemos, sino lo que no podemos ver, el interior, la raíz de nuestra vida, la motivación, los pensamientos y las intenciones. Dios quiere transformar nuestras vidas de manera integral, y hoy vamos a explorar cómo esta transformación comienza cuando renovamos nuestra mente y cambiamos nuestro corazón. El llamado de la transformación. La Biblia nos llama a vivir una vida transformada, una vida que no se conforme a los patrones de este mundo. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos da un claro mandato. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la transformación comienza en la mente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y desafíos que intentan moldearnos a su imagen y semejanza. Pero Dios nos llama a no ser conformados a los patrones del mundo. Nos invita a una renovación, a un cambio radical de cómo pensamos, cómo vemos las cosas y cómo vivimos. ¿Qué significa renovación de la mente? Es más que solo pensar de manera diferente. Se trata de un cambio total en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de pensar sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre los demás. La renovación de la mente nos lleva a comprender los pensamientos de Dios. Y cuando alineamos nuestros pensamientos con los pensamientos divinos, nuestras vidas empiezan a reflejar su voluntad. La mente cristiana. La mente cristiana está llamada a ser transformada porque nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Jesús nos enseña que todo lo que somos empieza en el corazón, pero el corazón, a su vez, se forma por lo que alimentamos en nuestras mentes. En Mateo 15:19, Jesús dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. Lo que pensamos en nuestro interior tiene el poder de moldear lo que somos y lo que hacemos. Si dejamos que nuestros pensamientos sean dominados por la negatividad, el miedo, el odio y la amargura, nuestras acciones serán un reflejo de esas emociones destructivas. Pero si nuestra mente está renovada por la verdad de Dios, nuestras acciones reflejarán el amor, la paz y la justicia que Él desea para nosotros. Así como renovamos nuestra mente, debemos también pedirle a Dios que transforme nuestros corazones. El corazón es el centro de nuestras emociones y deseos. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Los deseos de nuestro corazón guían nuestras decisiones y nos llevan por caminos de vida o de muerte. El corazón renovado. El corazón es tan importante que Dios mismo nos promete un corazón nuevo cuando venimos a Él. En Ezequiel 36:26, Dios dice: Os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este versículo es una promesa asombrosa. Un corazón nuevo no es simplemente un deseo, es una realidad que Dios ofrece a todos los que creen en Él. Antes de venir a Cristo, nuestros corazones eran duros, como piedra. Estábamos alejados de su amor, encerrados en nuestro propio egoísmo y pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él nos da un corazón vivo, que late por Él, lleno de su amor y su gracia. Este corazón nuevo nos permite sentir el dolor de los demás, nos permite perdonar cuando somos heridos y nos permite amar incluso a nuestros enemigos. Un corazón transformado es un corazón lleno de la compasión de Cristo, un corazón que busca el bien de los demás y refleja el amor incondicional de Dios. La llama del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos alcanzar esta transformación? ¿Cómo podemos renovar nuestras mentes y corazones de manera que nuestras vidas cambien de forma radical? La respuesta está en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lleva a cabo la obra de transformación en nosotros. No es por nuestros propios esfuerzos ni por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios en nosotros. En Filipenses 2:13 encontramos una promesa maravillosa. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien pone el deseo en nuestro corazón de querer cambiar, y también es Él quien nos da el poder para hacerlo. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo y permitimos que Él nos guíe, nos transformamos de adentro hacia afuera. Esto no significa que no enfrentemos dificultades. Al contrario, las pruebas vendrán, pero en esas pruebas el Espíritu Santo nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de Dios. En Romanos 8:11, la Escritura nos recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestra lucha por ser transformados. El Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos la fuerza para resistir el mal, para vivir con integridad y para amar como Cristo ama. La llamada a la santidad, Dios nos llama a la santidad. La santidad es vivir de acuerdo con los principios de Dios, reflejar su carácter y mantenernos alejados de todo lo que es pecado y corrupción. 1 Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Esta es una orden clara, ser santos, como Dios es santo. La santidad no es una opción, sino una llamada para todos los que siguen a Cristo. No se trata de perfección humana, sino de una disposición del corazón a vivir de acuerdo con los principios divinos. La santidad comienza con una mente y un corazón renovados, que buscan agradar a Dios en todo lo que hacen. El propósito de la transformación. La transformación no es solo para nuestra bendición, sino para la gloria de Dios. Al ser transformados, no solo nos beneficiamos, sino que también nos convertimos en instrumentos para el reino de Dios. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, no solo nos beneficiamos de una nueva vida, sino que somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a compartir el amor de Cristo con los demás y a ser testigos de su poder transformador. Viviendo la transformación, caminando en propósito y luz, hermanos y hermanas, al igual que en la primera parte de nuestra predicación, hoy nos encontramos en un momento crucial de nuestro caminar cristiano.
Hemos hablado sobre la renovación de la mente y cómo esta transformación comienza en lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón y nuestra mente. Pero la transformación no se detiene ahí. Si realmente hemos sido transformados por el poder de Dios, esa transformación se reflejará en todo lo que somos y hacemos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:1, Yo, pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí, Pablo nos recuerda que la transformación cristiana tiene un propósito: vivir de acuerdo con el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. En esta segunda parte veremos cómo podemos vivir de manera digna de ese llamado, cómo la transformación afecta no solo lo que pensamos, sino lo que hacemos, cómo tratamos a los demás y cómo caminamos en la luz del Señor. La transformación en nuestras acciones. La transformación genuina comienza a manifestarse en nuestras acciones diarias. Una mente transformada por Cristo no puede mantenerse pasiva ante la injusticia, el pecado o el sufrimiento. Las acciones son la prueba tangible de nuestra transformación. Jesús mismo nos enseñó que nuestras obras deben reflejar nuestra fe. En Mateo 5:16, Él nos dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Cuando permitimos que Cristo transforme nuestra mente y nuestro corazón, nuestras acciones cambiarán. Dejaremos de vivir para satisfacer nuestros propios deseos y comenzaremos a vivir para glorificar a Dios. Las buenas obras, no como un medio para salvarnos, sino como una respuesta a la gracia de Dios, son una evidencia de que la transformación ha ocurrido. Es importante que recordemos que la transformación de nuestras acciones no es algo que suceda de inmediato, ni es un proceso fácil. Es un trabajo constante de someternos a Dios, permitiendo que Él trabaje en nosotros día a día. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda: porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Es Dios quien produce en nosotros el deseo de hacer el bien y nos da el poder para hacerlo. Cuando Dios transforma nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro comportamiento se alinean con su voluntad. Esta transformación no solo nos hace mejores personas, sino que nos convierte en instrumentos para su gloria. Relaciones renovadas. Una de las áreas más evidentes de la transformación es en nuestras relaciones. Cuando somos transformados por Cristo, nuestras relaciones con los demás ya no se basan en la competencia, el egoísmo o el interés personal. En lugar de esto, vivimos para amar y servir a los demás, reflejando el amor de Dios hacia todos, especialmente hacia aquellos que son difíciles de amar. En Colosenses 3:12-14, Pablo nos da una serie de instrucciones sobre cómo debemos vivir nuestras relaciones. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí, Pablo nos insta a vivir con misericordia, humildad, paciencia y perdón. El amor es el centro de todas las relaciones transformadas. No importa si nuestra familia, amigos o compañeros de trabajo nos fallan, el amor de Cristo nos capacita para perdonar y restaurar. Y este amor no es superficial ni condicional, sino que está basado en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando nuestras relaciones se transforman, reflejamos a Cristo de manera tangible. Las personas a nuestro alrededor
verán el poder de la transformación en la forma en que nos amamos, nos perdonamos y nos servimos unos a otros. La vida abundante. El propósito de la transformación. Uno de los mayores beneficios de la transformación es que nos conduce a una vida abundante. Jesús vino a este mundo para darnos vida, y vida en abundancia. En Juan 10:10, Jesús dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. La vida abundante no se refiere solo a riquezas materiales o éxito personal. La vida abundante es una vida llena de paz, gozo, amor y propósito en Cristo. Es una vida en la que encontramos nuestra verdadera identidad en Él y vivimos en plenitud de lo que Él nos ha llamado a ser. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente y corazón, comenzamos a experimentar este tipo de vida. No se trata de vivir sin problemas, sino de vivir en paz con Dios, sabiendo que Él está en control. La abundancia de vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. El apóstol Pablo experimentó este tipo de vida abundante a pesar de enfrentar innumerables dificultades. En Filipenses 4:11-13, él escribió: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humblemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:11-13. La vida abundante es la capacidad de vivir con gozo, sin importar las circunstancias, porque nuestra identidad está firmemente anclada en Cristo. Es una vida llena de confianza en Dios, sabiendo que Él es nuestro proveedor y nuestra fortaleza. La luz que ilumina el camino. Como cristianos, no solo somos transformados internamente, sino que somos llamados a ser luz en el mundo. El mundo vive en oscuridad, pero Jesús nos ha llamado a ser reflejos de su luz. En Mateo 5:14-16, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:14-16. La transformación en Cristo no es solo para nuestro beneficio. Al ser transformados, nos convertimos en instrumentos para que otros vean el amor y la gloria de Dios. Nuestra vida transformada actúa como una luz en la oscuridad, un testimonio del poder de Cristo en nosotros. Nuestras acciones, palabras y actitudes deben reflejar la bondad y el amor de Dios, y al hacerlo, guiamos a otros hacia Él. Caminando en victoria, superando el pecado y las tentaciones. Hermanos y hermanas, en nuestra caminata cristiana, uno de los aspectos más desafiantes de la transformación es la lucha constante contra el pecado. Aunque hemos sido transformados por el poder de Dios, vivimos en un mundo donde el pecado y las tentaciones nos acechan cada día. Es en este terreno de lucha donde nuestra fe es probada, donde nuestros corazones son refinados y donde nuestra relación con Dios se profundiza. En esta tercera parte de nuestra predicación, exploraremos cómo podemos caminar en victoria sobre el pecado, cómo podemos vencer las tentaciones y cómo podemos vivir una vida que glorifique a Dios, a pesar de los desafíos que enfrentamos. A través de la obra del Espíritu Santo, podemos tener la victoria sobre el pecado, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Cristo que obra en nosotros. La realidad del pecado y la tentación. El pecado es una realidad que todos enfrentamos. La Biblia nos enseña que, aunque somos nuevos en Cristo, todavía vivimos en un cuerpo que lucha con la tentación
y el deseo. El apóstol Pablo lo describe en Romanos 7, 18, 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7, 18, 19. Pablo aquí está hablando de su propia lucha interna, de la guerra entre el deseo de hacer lo correcto y la realidad de que en su carne aún hay tentación y pecado. Esto es algo con lo que todos podemos identificarnos. A pesar de nuestra transformación en Cristo, todavía estamos en un proceso de santificación, de ser hechos más como Cristo día a día. El pecado es una fuerza que no desaparece simplemente porque decidimos seguir a Cristo. El pecado busca separarnos de Dios, busca debilitarnos y hacernos caer en la desesperación. Pero la buena noticia es que, aunque la tentación es real, también lo es la victoria que tenemos en Cristo. La fuerza para vencer el pecado, el Espíritu Santo. La clave para vivir en victoria sobre el pecado y las tentaciones es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios quien nos da el poder para resistir, quien nos capacita para caminar en santidad y quien nos da las fuerzas para luchar contra los deseos de la carne. En Gálatas 5:16, Pablo nos da un principio fundamental para vencer el pecado. Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. La carne es nuestra naturaleza humana, que está inclinada al pecado y a la rebelión contra Dios. Pero el Espíritu Santo es quien nos da el poder de vivir en obediencia a Dios, de vencer los deseos de la carne y de vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando caminamos en el Espíritu, nuestra mente y corazón son guiados hacia lo que es puro, verdadero y santo. El Espíritu Santo nos da poder para resistir la tentación. Él nos recuerda las promesas de Dios, nos fortalece cuando estamos débiles y nos da la sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios. La palabra de Dios, nuestra espada en la lucha. La palabra de Dios es otra herramienta fundamental que tenemos en nuestra lucha contra el pecado. La Escritura nos fortalece, nos instruye y nos orienta en la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, respondió a cada tentación con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando Jesús fue tentado, no se basó en su propia fuerza, sino en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu que podemos usar para defendernos de las mentiras y tentaciones del enemigo. Cuando nos enfrentamos a tentaciones, necesitamos tener la Escritura en nuestros corazones para recordar quiénes somos en Cristo y qué nos ha prometido. Resistencia a la tentación. No ceder al pecado. Una de las tácticas más comunes del enemigo es llevarnos a la tentación cuando estamos débiles o distraídos. Satanás sabe cuándo estamos más vulnerables, y es ahí donde ataca con más fuerza. Sin embargo, tenemos la promesa de que Dios siempre nos da una salida. 1 Corintios 10:13 nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Cuando enfrentamos la tentación, Dios no nos deja solos. Él es fiel y nos da la salida, la forma de resistir. La tentación no es un destino final, es una oportunidad para depender más de Él, para confiar en su poder y caminar en obediencia. La victoria sobre la tentación es posible si recurrimos a Dios y confiamos en su fidelidad. El pecado y la confesión.
El pecado puede hacernos sentir condenados, aislados y avergonzados, pero debemos recordar que cuando caemos no estamos sin esperanza. La confesión y el arrepentimiento nos restauran a nuestra relación con Dios. En 1 Juan 1:9 se nos da una promesa hermosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No importa cuántas veces caigamos, si nos arrepentimos sinceramente y buscamos el perdón de Dios, Él siempre nos perdonará. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por el pecado, sino tomar una decisión consciente de dar la vuelta y caminar en una nueva dirección, buscando la santidad que Dios desea para nosotros. La victoria final: vivir como conquistadores. Finalmente, debemos recordar que en Cristo ya somos vencedores. Aunque enfrentamos tentaciones, pruebas y luchas diarias, nuestra victoria final está asegurada en Cristo. En Romanos 8:37, Pablo nos declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de aquel que nos amó, Jesucristo. Él ya ha vencido al pecado y la muerte, y en Él podemos caminar en victoria, no importa lo que enfrentemos. Hermanos y hermanas, aunque la tentación y el pecado son reales, tenemos el poder de vencer. No es en nuestra propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, en la fuerza de la palabra de Dios y en la victoria de Cristo sobre la cruz. Nuestra transformación en Cristo nos lleva a caminar en victoria, a vivir de acuerdo con su voluntad y a ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas. Que esta palabra les anime a resistir la tentación y a caminar en la victoria que Cristo ya ha ganado por nosotros. La lucha no es fácil, pero nuestra victoria es segura en Cristo. En la próxima parte de nuestra predicación, veremos cómo mantenernos firmes en medio de las pruebas y cómo podemos perseverar hasta el final, confiando en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Que Dios les bendiga y que esta palabra se convierta en una fuente de fortaleza en su caminar diario. Amén. Perseverando en Cristo, manteniéndonos firmes hasta el final, hermanos y hermanas. Hemos hablado en las partes anteriores sobre el proceso de transformación que Dios quiere realizar en nosotros. Hemos abordado cómo nuestra mente y corazón son renovados, cómo nuestra vida se ve reflejada en nuestras acciones diarias y en nuestras relaciones, y cómo podemos caminar en victoria sobre el pecado y las tentaciones. Pero hoy quiero hablar de algo que es igualmente esencial: la perseverancia. Perseverar no es simplemente resistir, no se trata solo de aguantar las dificultades. Perseverar en Cristo significa continuar confiando en Él, seguir adelante con fe, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos. La vida cristiana no es fácil. Jesús nunca prometió que lo sería, pero Él sí prometió que estaría con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a mantenernos firmes. En esta última parte de nuestra predicación, quiero que reflexionemos sobre lo que significa perseverar en la fe, cómo podemos mantenernos firmes y cómo, al final, Dios completará la obra que comenzó en nosotros. La promesa de perseverancia. La vida cristiana es una carrera, y como en cualquier carrera, la perseverancia es clave. En Hebreos 12:1-2, el escritor de Hebreos nos da una poderosa imagen de la carrera que todos debemos correr. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2.
Este versículo nos presenta la perseverancia como una carrera, un proceso continuo en el que estamos llamados a seguir adelante con paciencia. Pero no se trata de correr sin dirección. Nuestro enfoque debe ser Jesús, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Él comenzó la obra en nosotros y Él la completará. Filipenses 1:6. La clave para perseverar es mantener nuestra mirada fija en Cristo, quien, a pesar de las dificultades y los sufrimientos, siguió adelante por el gozo que le esperaba, nuestra salvación. Si Jesús pudo perseverar en la cruz, ¿cómo no podemos nosotros perseverar en nuestras pruebas diarias? La perseverancia en la fe tiene su fundamento en la esperanza que tenemos en Cristo, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. La resistencia en las pruebas. A lo largo de nuestra vida todos enfrentamos pruebas y dificultades. El mismo Jesús nos advirtió que en el mundo tendremos tribulación. Juan 16:33. Sin embargo, Él también nos dio la esperanza de que Él ha vencido al mundo. La prueba de nuestra fe es algo que debemos esperar, no con miedo, sino con confianza, sabiendo que Dios usa las pruebas para refinarnos. En 1 Pedro 1:6-7 encontramos una perspectiva poderosa sobre las pruebas, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:6-7. Las pruebas que enfrentamos no son en vano. Dios las usa para purificar nuestra fe y hacernos más como Cristo. El oro es purificado en el fuego, y de la misma manera nuestra fe es refinada en las pruebas. La perseverancia en la fe no es solo aguantar, sino que nos transforma, nos hace más fuertes, más dependientes de Dios. La esperanza en el final. Cuando perseveramos, sabemos que no estamos corriendo en vano. Al final de la carrera, seremos recompensados. El apóstol Pablo nos habla de esta esperanza en 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Según Timoteo 4:7-8. Pablo habla de la corona de justicia que recibirá cuando termine su carrera. Esta corona no es solo para los apóstoles, sino para todos los que perseveren en la fe y esperen con ansias el regreso de Cristo. Nuestra esperanza está en el día en que veremos a Cristo cara a cara, en el día en que todo sufrimiento, toda tristeza y toda tentación serán consumidos por su gloria. El apóstol Pablo no solo habla de su propia perseverancia, sino que nos invita a todos a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra esperanza es segura en Cristo. El final de la carrera es la victoria eterna, y esa victoria es nuestra, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. La fuerza de la oración y la comunidad. En nuestra lucha por perseverar no estamos solos. La oración y la comunidad cristiana son esenciales para mantener nuestra fe firme. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Dios en oración, y cuando nos sentimos solos, podemos apoyarnos en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos da una guía para enfrentar la ansiedad y las preocupaciones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. La oración es el medio por el cual depositamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios.
confiando en su providencia. Al orar, experimentamos la paz de Dios, que nos da la fortaleza para seguir adelante. Además, la comunidad cristiana, la Iglesia, es un refugio donde podemos encontrar apoyo, ánimo y dirección en nuestra lucha por perseverar. El ejemplo de Jesús, la perseverancia perfecta. Finalmente, el mejor ejemplo de perseverancia lo encontramos en Jesucristo. Él, quien siendo perfecto, perseveró hasta el final, soportando el sufrimiento de la cruz por nosotros. En Hebreos 12:2 se nos anima a mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Jesús perseveró por el gozo que le esperaba, y ese gozo es nuestra salvación. Al mirar a Jesús, encontramos el modelo perfecto de cómo debemos perseverar en nuestra fe. No se trata solo de resistir, sino de mantener nuestra mirada fija en la gloria futura que tenemos en Él. Hermanos y hermanas, la perseverancia en Cristo no es solo una resistencia pasiva, sino una continuación activa de la fe. Una que se basa en la esperanza de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades, la victoria final está asegurada en Él. Nuestro llamado es seguir adelante, manteniendo nuestra fe y esperanza firmes hasta el final. La perseverancia no es fácil, pero tenemos la promesa de que Dios está con nosotros en cada paso. Él nos fortalece, nos guía y nos da la paz que necesitamos para continuar. Sigamos adelante con esperanza, sabiendo que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. En la próxima parte de nuestra predicación, les animo a reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido y aplicar estos principios en su vida diaria. La transformación, la victoria sobre el pecado y la perseverancia son posibles, porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios les bendiga y les dé fuerza para perseverar hasta el final. Amén.